Saludos hermanos y hermanas de batalla. Es un placer para mí hablar de los cicatrices blancas, el capítulo de Shere Khan. Os invito, después de ver este vídeo, a conocer mi canal sobre la Tierra Media, en el que ya tenéis 3 vídeos, el último el de Gandalf. Un saludo a los primeros en comentar el vídeo de los marines espaciales Primaris. Conocidos y temidos en todo el imperio de la humanidad por su forma de guerra altamente móvil, los cicatrices blancas son considerados los maestros del ataque relámpago y estar particularmente adaptados al uso de la moto de asalto. La verdad es que sus fuerzas contienen una cantidad sorprendente de motos en comparación con la de otros capítulos. El primarca de los cicatrices blancas fue el poderoso Yagatai Khan, el primer y único guerrero que alcanzó tal poder que pudo reunir a cada una de las tribus salvajes de las estepas chogorianas en un solo ejército. Logró todo esto antes de que la Gran Cruzada llegara a Chogoris y el primarca se reuniera con su padre, así que venga, vamos a ver esa historia. Los guerreros de la Quinta Legión eran los ojos y oídos de la unificación, mientras que algunas de las primeras legiones, como la 16ª Legión, se comprometieron con el frente de batalla de la conquista inicial junto a los guerreros de trueno del emperador. A la Quinta Legión se le otorgó el deber solitario de buscar las fortalezas ocultas de los muchos señores de la guerra que gobernaban la vieja tierra. Sin embargo, fue una tarea sin gloria. Una vez que la Quinta Legión había terminado su sangriento trabajo de encontrar a los enemigos del emperador, cartografiar sus fortalezas y dejarlas débiles, las otras legiones atacaron llevándose la gloria. Pocos honores de batalla de las guerras de unificación registran el sacrificio de la Quinta Legión, y pocos que vivan ahora conocen a los cazadores de estrellas, como se conocía a la primera de estas compañías. Pero a los cicatrices blancas esto no les molestaba en absoluto, incluso se sentían orgullosos del papel silencioso que desempeñaron, pero sirvió para aislarlos entre las filas de las demás legiones. Se convirtieron, por las circunstancias y por elección, en extraños entre la élite del emperador, más cómodos en la naturaleza donde no seguían más dictados que los suyos propios. Mientras el emperador consolidaba su control sobre Terra y los mundos circundantes, la Quinta Legión fue una de las primeras de sus huestes en abandonar el sistema solar, fragmentada en 100 compañías, cada una de ellas una pequeña legión propia. Durante más de medio siglo terrano, la Quinta Legión luchó en una cruzada fragmentaria y solitaria. Cada una de sus compañías estaba separada por una distancia tal que cada flota comenzó a perder lentamente cualquier sentido de unidad con sus hermanos. Una vez más, sus actos heroicos más allá de las fronteras del dominio en constante expansión del emperador obtuvieron pocos elogios o atención entre los señores del imperio. En aquellos primeros días de la Gran Cruzada, la Legión vivía con un solo credo: cada nuevo día es una victoria. Cada batalla les costó un poco más, un hermano más muerto o una máquina de guerra más dañada, sin posibilidad de reparación. Y a medida que luchaban más en los confines de la galaxia, encontraban cada vez menos oportunidades de recuperar sus pérdidas. Vivir y morir de la manera que ellos eligieran parecía la mejor opción. Si no hubiera sido por el repentino descubrimiento del primarca perdido de la Quinta Legión, esta legión podría haber luchado hasta la extinción. Sin embargo, este repentino descubrimiento les salvó la vida. El emperador de la humanidad llegó a Chogoris en el año 865 del milenio 30 como parte de su gran cruzada, y aterrizó allí 6 meses solares después de que la campaña de conquista global de Yagatai terminase. Irónicamente, a pesar de su papel como pioneros y descubridores, no fue una compañía pionera de la Quinta Legión la que descubriría la perdida Chogoris, sino una flota de la 16ª Legión acompañada por Horus y el emperador. En ese mundo aislado durante muchísimo tiempo, Yagatai había prosperado, uniendo a las tribus divididas del interior para conquistar imperios y subyugar al mundo entero a su voluntad. El emperador lo aclamó como un verdadero hijo y heredero del legado que había preparado para él, pero para eso tendría que doblegarse ante el emperador. La conquista de Chogoris fue a los ojos del emperador y muchos de los primarcas una prueba de la habilidad de Yagatai en la guerra. Por eso mismo,
y porque se necesitaban a todos los primarcas luchando lo antes posible, el Khan recibió el mando de su legión en un periodo de tiempo que algunos incluso consideraron imposible. Tal como lo había hecho en las vastas llanuras de Chogoris, el Gran Khan buscó construir un ejército conquistador a partir de las bandas nómadas insulares, y comenzó de la misma manera, reclutando entre aquellos camaradas chogorianos que tenían la edad suficiente para someterse a la ardua cirugía transformadora y renacer como marines espaciales. De esa forma, el Gran Khan formó un nuevo núcleo de guerreros para su legión. Cuando el Khagan los reunió a todos en las amplias llanuras del barrio vacío, vio a miles de guerreros de diferentes mundos unidos solo por los tenues hilos de su legado genético compartido. La reunión en Chogoris vio la primera aparición de un ritual que otorgaría a la Quinta Legión su nuevo título, los Cicatrices Blancas, y así sellaría su vínculo como un ejército unificado. Yagatai Khan adaptó un viejo rito de las tradiciones chogorianas para unificar a su legión, y este constó de dos partes, un corte y un nombre. Ese día, más de 50.000 guerreros empuñaron sus armas y se cortaron una marca en la carne de sus propios rostros, cada uno midiendo la profundidad y el patrón de la herida para marcar su lealtad. Las cicatrices autoinfligidas como parte de este ritual varían en tamaño, forma y ubicación, y entre los miembros de la tribu original de Chogoris, esto servía para marcar diferentes tribus y linajes, aunque entre los que no nacieron en Chogoris el significado es menos importante. La segunda parte del ritual consistía en elegir nuevos nombres para representar sus nuevas vidas como parte del Ordu de Yagatai, como guerreros de los Cicatrices Blancas, olvidando las vidas que habían llevado antes. Ahora Yagatai Khan tenía preparada su legión y se dispuso a conquistar las estrellas con ellos. El Khagan eligió los mundos sin ley del Círculo de Colarne para su campaña de iniciación. De los 80.000 guerreros que libraron esa lucha, 1 de cada 10 perecería en los 5 años terranos de lucha para limpiar el círculo, un bautismo de sangre y fuego que siguió los lazos entre los supervivientes más fuertemente que cualquier simple juramento. Me gustaría aclarar que a diferencia de los brutales hijos de Angron o los salvajes lobos espaciales de Fenris, a los Cicatrices Blancas no les falta disciplina. Su naturaleza es indómita, pero aún está marcada por las cadenas del deber y el honor, tal y como las define el código chogoriano. Por eso no son unos simples asesinos descerebrados. Sabemos que en cada batalla en la que luchó, Yagatai lideraba el asalto. Al principio, la legión simplemente lo siguió al torbellino de la guerra, pero a medida que las historias sobre el valor salvaje y la habilidad consumada del primarca se extendieron entre los guerreros de la Quinta Legión, pronto comenzaron a competir para luchar junto a él. Una vez terminada la campaña del Círculo de Colarne, los muchos mundos habitados cayeron en manos del Gran Khan. Después de esa campaña inicial, los Cicatrices Blancas empezaron a relacionarse con sus hermanos astartes. Las relaciones más cercanas de Yagatai con sus hermanos primarcas fueron con Horus Lupercal de la elogiada Legión de los Lobos Lunares y Magnus el Rojo de los 1000 Hijos. Durante la Gran Cruzada fue muy común ver a los Cicatrices Blancas luchando junto a los Lobos Lunares, ya que ambas legiones se complementaban muy bien en la guerra. De igual modo, también se reunían habitualmente con los 1000 Hijos para intercambiar información sobre la galaxia. No hay nada que los 1000 Hijos valoren más que el conocimiento, y a su vez, a los Cicatrices Blancas les encanta conocer cada rincón de la galaxia. En marcado contraste, la Quinta Legión parecía tener una relación muy pobre con muchas de las otras legiones de marines espaciales, sobre todo con la Guardia de la Muerte y su igualmente misterioso primarca Mortarion. También se sabía que los Cicatrices Blancas no se llevaban bien con la Legión de los Lobos Espaciales. El motivo de esa separación se debe a que algunos primarcas asumieron que eran salvajes como los bárbaros guerreros de Leman Russ. Los Cicatrices Blancas no deseaban ser vistos como salvajes, ya que se esforzaban constantemente por lograr las metas humanas más nobles. Así que siempre que podían, rechazaban abiertamente a los lobos espaciales, hasta que nació una gran enemistad. Del mismo modo, se dice que tampoco se llevaban bien con la Guardia del Cuervo. Esta larga enemistad surgió después de varios conflictos. El más conocido sucedió durante la Operación Cronos,
en la que ambas fuerzas sufrieron bajas innecesarias porque no quisieron cooperar en batalla. La mala voluntad creada por estos y muchos otros incidentes ha llevado a que los dos capítulos se miren entre sí con gran desconfianza, incluso ahora durante la era Indomitus. Sus amistades iniciales estaban más decantadas al bando traidor, y habría sido todo un milagro que se mantuviesen leales al emperador en tales circunstancias. Por fortuna todo cambió antes de la herejía de Horus. Antes del fin de la Gran Cruzada, los Cicatrices Blancas participaron en la histórica cruzada de Ulanor contra un grandísimo Wag orco. Las legiones de marines espaciales de los Cicatrices Blancas y los ultramarines, apoyadas por el ejército imperial, las fuerzas del Mechanicum y el Colegia Titánica, participaron en la masiva campaña imperial contra la mayor concentración de orcos encontrada hasta ahora por el floreciente imperio de la humanidad. Robot Guineman, quien antaño lo consideraba un salvaje, empezó a comprender mejor al Khan, incluso hablando favorablemente de él a su amigo Sanguinius, quien admiraba los valores éticos y morales del Khan. Tras esta monumental victoria, el Gran Khan observó con aprobación cómo Horus Lupercal, el mayor de los primarcas y el hijo más favorecido del emperador, asumía su nuevo cargo como señor de la guerra de todas las fuerzas militares del imperio. Justo antes de que los Cicatrices Blancas fueron enviados a otra campaña para continuar con la Gran Cruzada, se convocó un gran cónclave imperial en el mundo de Nicaea. Esta gran convocatoria, conocida en la historia como el Concilio de Nicaea, fue convocada por el mismísimo emperador de la humanidad, y tenía la intención de determinar si el uso de los poderes psíquicos representaba o no una bendición o un grave peligro tanto para la humanidad como para el naciente imperio de la humanidad. De entre todos los primarcas, había 3 que estaban a favor del uso de psíquicos entre los marines espaciales. Estos eran Sanguinius, Yagatai Khan y por supuesto Magnus el Rojo. Yagatai no asistió porque fue enviado al sistema Chondax justo cuando el consejo se preparaba para reunirse en Nicaea. En ese momento consideró rechazar la orden del señor de la guerra Horus de partir hacia Chondax, pero el Khan disfrutaba del combate y la verdad confiaba en que Magnus convenciese a todos a su favor. Posteriormente, Yagatai llegó a creer que el resultado del concilio de Nicaea nunca debería haber quedado en manos del rey carmesí. El Khan debería haber estado allí, al lado de sus 2 hermanos, de pie con el ángel y con Magnus. Nadie podría haberlo acusado de ser un hechicero, de forma que habría calmado las sospechas de todos al ver que un primarca guerrero defendía el uso de los poderes psíquicos. La campaña de Chondax resultó no ser tan fácil como parecía al principio, y la legión del Khan quedó atrapada durante años contra los orcos. Fue en Chondax donde recibieron por primera vez las noticias de las acciones de la legión de los lobos espaciales durante la quema de Próspero. Estos informes decían que Rus se había vuelto rebelde, e impulsado por su odio hacia Magnus, su legión había diezmado por completo a la legión de los 1000 hijos, y su primarca Magnus había muerto a manos del rey lobo. También hubo informes contradictorios recibidos del primarca de la legión de los puños imperiales, Rogaldorn, quien instaba a los Cicatrices Blancas a regresar a Terra para ayudar a defender el mundo del trono junto a Dorn y Leman Russ contra el traidor Horus. ¿Qué era verdad y qué era mentira?, se preguntó el Khan. ¿Era Horus un traidor o había sido el hijo de Fenris al haber atacado a su amigo Magnus? ¿Y qué pasaba entre Fulgrim y Ferrus? ¿Quién había atacado a quién? El Gran Khan fue sabio y decidió que no desataría su fuerza contra nadie hasta estar seguro de qué es lo que ocurría en el imperio. A continuación, Yagatai fue contactado por el propio Leman Russ, que acababa de regresar de la quema de Próspero y el asalto contra los viejos rivales de los lobos espaciales, la legión de los 1000 hijos. Informó a Yagatai y le pidió su ayuda, ya que Horus había desplegado a la Legión Alfa para lanzar un asalto masivo en el que serían superados en número. Aunque el Khan simpatizaba con la situación de los lobos espaciales, se negó a involucrarse hasta que supiera sin sombra de duda quién era un aliado y quién era un enemigo, y lo más importante, quién había traicionado verdaderamente al emperador y quién seguía siendo leal. Deseándole la mejor de las suertes, Yagatai decidió buscar sus respuestas en otra parte. Mientras la flota de los Cicatrices Blancas se preparaba para partir del sistema Chondax, se encontraron con una enorme flotilla de la Legión Alfa
que trataba de bloquear su paso. Las cosas se complicaron todavía más cuando el core astropático de los Cicatrices Blancas recibió mensajes oficiales directamente de Terra, del propio Rogal Dorn, y este ordenó a los Cicatrices Blancas que hicieran el viaje más rápido posible al mundo del trono, donde se darían más instrucciones y explicaciones. El Khan ahora vio el panorama estratégico más ampliamente. La Legión Alfa no deseaba luchar contra los Cicatrices Blancas, ni quería unirse a ellos. La Legión Alfa, por alguna razón desconocida, quería que los Cicatrices Blancas regresaran a Terra y ayudaran en su defensa. Fue entonces cuando la Legión Alfa abrió fuego contra sus antiguos hermanos. Aunque la traición no era un plato de buen gusto, al menos el Khan ya sabía en quién no podía confiar. Alrededor de su nave insignia, otras naves de guerra de los Cicatrices Blancas lanzaron bombardeos frontales, vomitando rayos láser, rayos de plasma y salvas de torpedos en una vasta e intensa columna de pura destrucción. Se había abierto camino a través del cordón de la Legión Alfa, rompiéndolo en su punto más débil. No habían perdido un número crítico de naves, y ahora eran libres de sus enemigos para saltar a la disformidad. Los Cicatrices Blancas entendieron de que la única forma de conocer toda la verdad era preguntar a Magnus el Rojo, el único de sus hermanos en el que Yagatai había confiado de verdad, así que el destino de los Cicatrices Blancas fue fijado en Próspero. Cuando llegaron a Próspero, vieron como el planeta había cambiado tras un fuerte bombardeo orbital y un extraño suceso que desconocían. Sin inmutarse, el Khan optó por teleportarse directamente a la superficie del planeta junto a 12 de sus guardaespaldas. Mientras el Primarca y sus guerreros exploraban la capital en ruinas, observaron la escena de devastación que se extendía bajo el cielo oscurecido. Todo simplemente se había ido. Todas las bibliotecas, los depósitos, los Arcaneum, todo. Si los lobos espaciales realmente habían hecho esto, entonces tal vez su poder coincidiera con sus alardes. El Khan instruyó a sus guerreros para que buscaran las cuevas que sabía que estaban debajo de la ciudad. Comenzarían su búsqueda del rey carmesí allí abajo. Mientras Yagatai estaba en Próspero, una parte de sus tropas que habían tenido contacto en secreto con Horus le juraron lealtad a este, y se prepararon para dar un golpe de estado y quitarle el control a Yagatai. Para el líder rebelde Hasik Noyan Khan, el traidor no podía ser Horus de ninguna forma. La tensión aumentó entre las filas y empezó una lucha interna contra esos rebeldes. En Próspero, la búsqueda del Khan lo llevó a adentrarse en el corazón de la ciudad de Tizca. Le sorprendió ver la maldad con la que Rus había atacado a su hermano Magnus. En las profundidades de la ciudad, el Khan habló con un fragmento de Magnus que le explicó a Khan lo que había ocurrido recientemente en ese mundo devastado. Le contó que era la venganza de su padre por su arrogancia, por atreverse a romper los edictos del emperador. Magnus advirtió a Yagatai que tenía que escoger un bando, unirse a Horus o defender al emperador, si no, toda su legión sería destruida. El Khan lo tenía claro, ahora sabía la verdad, y a pesar de la pena que sentía al verse obligado a luchar contra Horus y sus hermanos, decidió unirse al bando del emperador. Yagatai pudo reunirse con su séquito poco después de su encuentro con el fragmento de Magnus, pero de la nada apareció Mortarion en ese mismo lugar. En verdad, el Khan estaba esperándolo, ya que había sentido su presencia siguiendo a los Cicatrices Blancas desde hacía mucho tiempo. El Primarca de la Guardia de la Muerte intentó persuadir al Khan a favor de la causa de Horus. Quería que se imaginase una galaxia llena de guerreros, de cazadores, donde los fuertes tendrían la libertad de actuar como quisieran, libres de las demandas del emperador. Y para intentar convencerlo, le advirtió de que la mitad de la legión de los Cicatrices Blancas ya se habían declarado leales a Horus en secreto. Yagatai Khan respondió desafiando a Mortarion a un duelo, y allí, en las ruinas de Próspero, lucharon los dos primarcas. Fue una pelea rápida, ya que mientras se libraba ese duelo, en la órbita, los Cicatrices Blancas leales luchaban contra la Guardia de la Muerte. Mortarion no estaba dispuesto a perder sus tropas en esa batalla, y decidió retirarse con su legión. Ahora Yagatai, recordando la advertencia de traición interna que le había contado Mortarion, se teleportó rápidamente a su nave de mando para apresar al traidor Noyan Hasik.
Con el traidor encarcelado, tomó control de su flota espacial y los dirigió en el siguiente ataque contra la Guardia de la Muerte, quienes se retiraron definitivamente del sistema. Durante los siguientes años, los Cicatrices Blancas lucharon en una serie de batallas contra las legiones traidoras, en especial contra la Guardia de la Muerte, los hijos del Emperador y los Guerreros de Hierro. Conscientes de que tenían que llegar a Terra lo antes posible, se dirigieron siempre hacia allí, siendo acosados en su viaje continuamente. Una vez que finalmente llegaron a Terra, los Cicatrices Blancas agregaron una dimensión táctica y estrategia vital a la defensa de Terra por parte de Rogaldorn. Su estilo de guerra complementaba las renombradas capacidades de los puños imperiales para mantener el terreno. Mientras tanto, la relación relativamente cercana de Yagatai con Sanguinius ayudaría a asegurar una fuerte unión entre los Cicatrices Blancas y los Ángeles Sangrientos, que también habían llegado a tiempo para ayudar en la defensa. Gracias a los registros imperiales, sabemos que gran parte de la legión de los Cicatrices Blancas defendieron el Palacio Imperial durante este culminante asedio de Terra, y junto a ellos estaban las legiones de los Ángeles Sangrientos y los Puños Imperiales. Tal fue la ferocidad del ataque de las fuerzas del caos que los sitiadores obligaron a los defensores imperiales a retroceder hacia los muros del Palacio Imperial, donde miles murieron al frenar este asalto. Cuando las fuerzas asediadas se enfrentaron a una brecha en los muros del palacio y un posible colapso de las defensas imperiales, Yagatai decidió cambiar de plan. En lugar de asaltar los flancos casi invencibles del ejército del caos, redirigió su ordu de gran movilidad y las divisiones de tanques leales supervivientes del ejército imperial al espacio puerto de la Puerta del León. El Khan ordenó a sus tropas que reactivaran los láseres de defensa del espacio puerto, para así evitar que la flota traidora arribara con más tropas y equipos y formara un perímetro defensivo para mantener su territorio recién conquistado. El plan del Khan funcionó a la perfección. El flujo de hombres y máquinas de los traidores hacia el Palacio Imperial se había reducido a la mitad de un solo golpe. Cuando Horus murió a manos del emperador a bordo de su barcaza de batalla el espíritu vengativo y llegó el final de toda esta guerra, los Cicatrices Blancas persiguieron hasta la muerte a muchos de los marines espaciales del caos que intentaban retirarse y huir de Terra. Después de los calamitosos eventos de la herejía de Horus, Yagatai Khan lideró a los Cicatrices Blancas durante 70 años más, limpiando el imperio de traidores y aquellos alienígenas que buscaban aprovechar el tiempo de debilidad de la humanidad. Fue por entonces que los Cicatrices Blancas se enteraron del Codex Astartes, en el que Robot Guineman declaró que todas las legiones de marines espaciales deberían de dividir sus fuerzas en capítulos de 1000 guerreros. Yagatai, que durante mucho tiempo había permitido que sus Khans operaran de forma semi-independiente, estaba a favor de las reformas que el Codex traería consigo. Aunque le entristecía ver que muchas de las armaduras de sus hijos ya no estaban pintadas con sus colores, el Kagan sabía que esto era lo mejor. Después de que se implementaran las reformas del Codex, Yagatai solo pidió una cosa a sus sucesores, que lucharan junto a él para recuperar Yasan hasta el final. Fue durante la campaña final de Yasan cuando ocurriría una gran tragedia. En el mundo de Kurusil V, los Cicatrices Blancas se enfrentaron a los Drukhari en una sangrienta batalla. Yagatai, deseando derrotar rápidamente a sus enemigos, guió a la primera compañía a través de un portal de la telaraña de la que salían los refuerzos enemigos. Los testigos de la batalla dijeron que tan pronto como su señor cruzó el umbral, la puerta reluciente se cerró tras sus espaldas. Nadie puede decir ahora con seguridad qué es lo que le sucedió al primarca, ya que desapareció junto a la primera compañía sin dejar rastro. Desde entonces, los Cicatrices Blancas continúan luchando en nombre de Yagatai, destruyendo a los enemigos del emperador en preparación para el día en que el Gran Khan complete su caza y regrese para liderar una vez más a sus guerreros elegidos y comenzar la próxima gran cruzada para unificar la galaxia. Tras la pérdida de su primarca, el capítulo de los Cicatrices Blancas pasó a estar liderado por el señor del capítulo. Su función más importante es elegir qué enemigo será cazado y castigado por los Cicatrices Blancas. Esto creó la tradición de nombrar un maestro de la caza, que será el encargado de rastrear a los enemigos del capítulo.
Durante los últimos 10.000 años, los cicatrices blancas se embarcaron en cientos de cacerías, como la acontecida a principios del milenio 41, cuando dos hermandades completas de los cicatrices blancas, la tercera y la quinta hermandad, apoyadas por elementos de la octava y la novena, se embarcaron en una cacería en todo el sistema de los Drukari Homunculus que nombraron como Príncipe Destructor. A finales de ese milenio, emprendieron una gran cacería contra la flota enjambre Hydra, en la que los cicatrices blancas se vieron obligados a aprender y adaptarse más rápido que nunca frente a esta amenaza implacable. En la reciente Tercera Guerra por Armagedón, se destacaron por sus acciones de sabotaje contra las instalaciones de los orcos. De esta forma, pudieron frenar el avance inicial de la Marea Verde. Gracias a ese éxito inicial, donde destruyeron las fábricas de aeronaves orcas, el Imperio consiguió la supremacía aérea contra su enemigo, ventaja que aprovecharon para vencer en esa larga guerra. Y de esta forma llegaríamos hasta la actual era Indomitus. Permitidme que os resuma rápidamente todo lo ocurrido en el milenio 42 antes de acabar este vídeo. Durante las batallas anteriores a la 13ª Cruzada Negra de Abaddon el Saqueador, Chogoris, el mundo natal de los cicatrices blancas, fue atacado por los corsarios rojos de Hurón Corazón Negro. La apertura de la Gran Grieta y la llegada de la Noctis Aeterna ocurren mientras los cicatrices blancas defienden a Chogoris de este ataque. Todo el sector Yasan cae ante el ataque de Hurón Corazón Negro, y cuando los demonios se manifiestan desde la creciente oscuridad, parece que los hijos de Yagatai Khan harán su última gran resistencia. Por fortuna, antes de que las estrellas se oscurezcan por completo, el maestro de la caza Corsarro Khan llega al planeta con refuerzos. Con el regreso del maestro de la caza, los defensores del planeta contraatacan con renovada esperanza. A pesar de que gran parte del capítulo se encontraba todavía en el sistema Armagedón, la lucha no se decantaría a favor de los traidores. Los cicatrices blancas tenían dos ventajas. La primera es que conocían el terreno, pues era su mundo natal, y la segunda es que las fuerzas imperiales luchaban al unísono, mientras que sus enemigos se dividieron en docenas de grupos de asalto cuyos campeones del caos competían por el favor de los dioses oscuros. Aún así, la batalla fue desesperada, y los cicatrices blancas tuvieron que utilizar todo su potencial para defenderse de un enemigo muy superior en números. Es entonces cuando el grupo de batalla Delphi II de la flota Tertius de la Cruzada Indomitus logró atravesar las tormentas diformes que desgarraban la galaxia para llegar al sistema Chogoris. La flota Tertius desembarcaría en Chogoris a los primeros marines espaciales primaris de los cicatrices blancas, y junto a ellos todos los conocimientos arcanos necesarios para crear más de estos supersoldados. Con las hermandades reforzadas, la lucha comenzó más en serio, y mientras tanto comenzó un reclutamiento masivo en las tribus chogorianas para que los nuevos neófitos fuesen convertidos en marines espaciales primaris. La victoria final vendría de la mano de Jubal Khan, cuando éste regresó a Chogoris con los supervivientes de la guerra por Armagedón. Recordemos que Jubal Khan es el señor del capítulo. Después de esto, en búsqueda de venganza por los graves daños infligidos a Chogoris, el gran Khan Jubal lidera un audaz contraataque contra Setnar, la vasta estación espacial incautada por Hurón Corazón Negro, que era el astillero principal para sus flotas de guerra piratas. Después de una brutal lucha, Jubal Khan y su guardia de honor alcanzaron el corazón de Setnar, pero fueron vencidos, y el gran Khan fue atrapado por su enemigo. Semanas solares después del ataque de los cicatrices blancas a Setnar, los cicatrices blancas emboscaron la nave en la que estaba encarcelada Jubal Khan. Liberan a su señor, pero lo encuentran torturado al borde de la muerte. Jubal Khan regresa a Chogoris, y gracias a su espíritu indomable sigue siendo capaz de servir como señor y gran estratega de su capítulo. Sin embargo, los pronósticos para su recuperación física son terribles, y muchos susurran que podría haber sido más amable para su gran Khan morir en batalla que enfrentarse a un futuro atrapado dentro de su Strategium, incapaz de luchar por su capítulo. Después de esa gran pérdida, los cicatrices blancas siguieron luchando por toda la galaxia como siempre, enviando al maestro de caza en busca de sus enemigos, pero ahora
contaban con la fuerza de los recién llegados Marines Primaris. Por poner un ejemplo de las últimas guerras libradas, diré que los Cicatrices Blancas respondieron a la llamada de ayuda de los Ultramarines para librar la Tercera Guerra por Damnus. En esta guerra, los Cicatrices Blancas, los Salamandras y los Ultramarines se enfrentaron a una invasión de los Necrones del Rey Silente, quienes habían sido enviados allí desde el Nexo Paria. Las fuerzas imperiales combinadas lograron expulsar a los Necrones de ese planeta. Y hasta aquí la historia de los Cicatrices Blancas. No estoy seguro si queréis escuchar también la historia de sus más grandes héroes, así que solo haré ese vídeo si llegamos a los 1000 me gusta. Si no es así, en unos días haré una encuesta para saber qué queréis ver. Nos vemos en el siguiente vídeo, hermanos y hermanas de batalla.